Buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra. Un programa que llega gracias a la cortesía, a la misericordia, a la bondad de un Padre bueno, de un Padre justo, de un Padre que nos ama con amor que no podemos comprender, pero todos los días, ¿no? Hace salir el justo para buenos y malos, hace salir el sol para buenos y malos, ¿no? Y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ese amor de nuestro Padre, estamos aquí trabajando en, en esta masa, en el programa Amasando la Palabra. Hoy día vamos a tocar el tema, vamos a ir con la saga de Mateo, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña recapitulación con respecto a Mateo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña recapitulación eh, con respecto al contexto en el cual vamos a tocar el tema de, del día de hoy. Hoy día nos toca, a ver, permítanme, Mateo 13, la parábola del sembrador, dice. Entonces, en el número 12:46, Jesús, mientras que estaba hablando, vienen su madre y sus hermanos, ¿no? A buscarle. Entonces Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿No? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen, señalando a sus discípulos, estirando la mano hacia sus discípulos, dijo, ¿no? He aquí mi madre y mis hermanos, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre, mi hermano y mis hermanas. Entonces, ahí podemos ver a Jesús, ¿no? Eh, cómo, eh, cómo resalta el que los discípulos le hayan creído, ¿no? Cómo resalta el que ni aún su madre ni sus hermanos le habían creído de la forma como los discípulos le habían creído, ¿no? Porque entendamos que Jesús, el acontecimiento de Cristo en la historia, que Dios se haga hombre y habite entre nosotros, es un acontecimiento único en la historia de la humanidad. No hubo antes ni después hubo un acontecimiento de tal magnitud. Entonces, ¿qué habría más importante para, mm, para la madre de Jesús o para los hermanos de Jesús que estar, ¿no? Con el Hijo de Dios, que seguir al Hijo de Dios? Capaz la mucha familiaridad, ¿no? La mucha familiaridad hizo que, oh, que no lo puedan reconocer como el Cristo, ¿no? Que no lo puedan conocer como Dios hecho carne. Entonces, ahí podemos entender que los discípulos de Jesús habían entregado todo, que los discípulos de Jesús habían entregado prácticamente todo. Jesús mismo, Pedro dijo, no, Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros? Que lo hemos dejado todo, casa, familia, ¿no? Trabajo, lo hemos dejado todo. ¿Se acuerdan cuando y María, Marta y María, Marta y María, eh, Marta estaba afanada, avanzando las cosas, y María estaba a los pies de Cristo? Entonces, Marta, en medio de la reunión, en medio de todos los discípulos, en medio de toda la gente, no se acostumbraba, pero es decir, el carácter de Jesús era un carácter tan noble, mm, tan lleno del Espíritu Santo, que Marta no tuvo temor ni miedo de expresarse de esa manera delante de los demás varones, los demás hombres. En esa época no se acostumbraba a que una mujer, ¿no?
haga eso delante de los varones, no era costumbre. Señor, dile a mi hermana que me ayude, ¿no? Señor, dile a mi hermana que me ayude. Es decir, estaba mandándole al maestro que le diga a su hermana que le ayude, ¿no? Y Jesús dice, no, su hermana ha escogido la mejor parte y no le será quitada, es decir, yo no se lo voy a, yo no le voy a dar esa parte, está sentada escuchando al mismo Dios, ¿no? Escuchando al Cristo. Si Marta, ¿qué hubiera pasado si Marta hubiera dicho, no, ya no voy a atender a nada? Me siento a escuchar a Cristo. Voy a cumplir, capaz, tengo 30 años, eh, eh, ¿no? Cuando Jesús, el Cristo parta, o cuando el Cristo ya no esté con nosotros, es decir, que lavar los trastes, lavar los servicios, cocinar, es decir, era importante, por supuesto, era importante, pero más importante era estar con el Hijo de Dios, con Dios, escuchando sus palabras de vida eterna, ¿no? Entonces Jesús dice, ¿no? A Marta no le va a ser quitada esa, ¿no? Estar sentado a los pies de Cristo, del mismo Dios. Entonces, ha escogido buena cosa, ha escogido, dice, y no le será quitada. Entonces ahí podemos ver que estar con Cristo era un acontecimiento único, era un acontecimiento eh, en toda la, ni antes ni después habrá un acontecimiento como el que hubo cuando Jesucristo, cuando Dios se hizo hombre. Y pasar tiempo con Él era lo más importante del universo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el joven rico vino y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, ¿no? Vende, dale a los pobres y sígueme. Él se fue triste, ¿por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces, el acontecimiento más importante de la historia estaba delante de ellos. Y, y era seguir a Cristo, estar con Cristo. Era el acontecimiento más importante de la humanidad, de la historia de la humanidad. Cuando Él venga, ya no va a venir de la forma como Él vino, cuando vino a cumplir las escrituras, que tenía que padecer, que morir, que vivir, ¿no? Que ser tentado en todo, mas no pecó. Entonces, ahí podemos ver que ese acontecimiento en la historia no se va a repetir. Es por eso que Jesús dijo, ¿no? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son ellos, mis discípulos, que lo dejaron todo para estar conmigo y para que yo los vea y para estar con él, con ellos, ¿no? Posiblemente ahí María reflexionó y comenzó a caminar con Jesús, ¿no? Entonces ahí podemos ver, visualizar y comprender y entender que el estar con Cristo era un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Luego dice, ¿no? En el número 13:1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Salió Jesús de la casa y se sienta junto al mar. Se sienta junto al mar. Entonces quiere decir que estaba en la orilla. Estaba en la orilla de la playa, ¿no? Y se le juntó mucha gente y entrando él en una barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, ¿no? Dice, y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces, primeramente él fue y estuvo en la orilla, luego vino mucha gente y él se subió a una barca, se sentó, ¿no? Y había mucha gente en la orilla.
Entonces es importante poder visualizar, poder ver con nuestras 100.000 millones de neuronas, poder eh, tratar de estructurar la imagen que hay ahí. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. No. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces le comenzó a hablar por parábolas y comenzó a decir, ¿no? He aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a qué? A sembrar. Ahora, acá es importante entender, comprender, el sembrador, ¿no? Después Jesús lo explica, lo aclara, con respecto a cada uno de los detalles. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó, ¿qué? Junto al camino. Entonces, los que saben sembrar, los que tienen conocimiento, los que han hecho la siembra, este pasaje les parecerá algo extraño, algo eh, muy controversial, ¿no? Porque un sembrador, cuando va a sembrar, lo lleva en su alforja, ¿no? Las semillas, y la tierra que ya ha preparado, en la tierra que ya ha preparado, que ya lo ha dejado listo para la semilla, él no va tirando la semilla por todas partes. No va como Candy, ¿no? Saltando y brincando y tirando la semilla. Sino que el sembrador, ya primero antes de eso, ha, ha preparado la tierra. La ha preparado, ha hecho un hoyo, ha hecho surcos, ha hecho un hoyo, ¿no? Y es ahí donde, o en ese momento hace el hoyo con la chacta, creo que le dice, levanta la tierra y echa la semilla, ¿ya? Entonces, este sembrador pareciera, ¿no? Que tiene recursos tan ilimitados que va tirando la semilla por todas partes, ¿no? Porque las semillas es un recurso limitado para alguien que siembra, ¿no? No puede estar tirándolo por el camino, por entre espinas, pedregales, ¿no? Tiene que cuidar la semilla para que alcance para toda la hectárea, la chacra, ¿no? El huerto o lo que sea. Y esas semillas las puede seguir guardando, ¿no? Entonces dice, parte cayó en pedregales, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte de la semilla que cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron. Nadie deja la semilla a la intemperie, ¿no? Ah, entonces, considero que es un sembrador con multimillonario, un sembrador con recursos ilimitados, ¿no? Capaz otros dirían con muy poca experiencia, pero hablándose de Dios, ¿no? Hay que ir al otro lado. Un sembrador con muchos recursos, con recursos ilimitados, que se dé el lujo de tirar la semilla en cualquier tierra, ¿no? Es como el concepto que Dios hace salir el sol para justos e injustos, para buenos y malos, ¿no? Entonces es el mismo concepto. Dios da la semilla, o Dios da el sol y da la lluvia, tanto para buenos y malos, para justos e injustos.
¿no? Entonces parte de eso el concepto que sale acá de sembrador, un sembrador con recursos ilimitados. Luego dice, pero cayó en pedregales donde no había mucha tierra y el broto pronto y brotó pronto, pero no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, de pronto pasa por pedregales, pedregales donde hay piedras, muchas piedras, ¿no? Y la que cayó ahí brotó, creció, pero como hay piedra y la raíz necesita profundizarse en la, afianzarse y tomar los nutrientes de la tierra, al no encontrar eso, salió el sol y ¿qué? Se secó, ¿no? Luego dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces parte cayó entre espinos, ¿no? Por eso digo, ¿no? ¿Qué sembrador va y va como Candy tirando para todas partes la semilla? A menos que sea un sembrador muy poco experimentado o totalmente descuidado o un sembrador con múltiples recursos, multimillonario en recursos, como dice las escrituras, hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Entonces, capaz es esa la situación, no la otra, la primera, ¿no? Que he dicho. Entonces cae, dice, ¿no? Entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿no? Fueron los espinos lo que la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno, ¿no? Y parte cayó en buena tierra, ¿no? Y dio fruto, ¿no? Al 60, al 70, al 100 por uno. Entonces, dice que cayó entre espinos, los espinos crecieron y ahogaron a la planta, ¿no? Ahora, luego otra parte cayó en buena tierra, y ¿qué pasó? Dio fruto. Y cuando da fruto, cuando da fruto el árbol, en buena tierra, es decir, una tierra preparada, ¿cuál es una buena tierra? Una buena tierra para la semilla es una tierra que ha sido limpiada de piedras, limpiada de pajas, es decir, ha sido eh, hecha surcos, hecha canales, cercada, es decir, esa es una buena tierra. Una tierra que ha pasado un proceso, ¿no? Ahora, ¿los pedregales podrían ser buena tierra? Por supuesto, tienen que pasar un proceso, ¿no? Para que ese lugar se vuelva una buena tierra, un buen lugar. Donde cayó cerca del camino, ¿no? ¿Podría ser buena tierra? Por supuesto. Si está cerca del camino, se puede preparar el camino, ¿no? Se puede preparar el costado, ¿no? ¿No? Y se convierte en una buena tierra cuando se prepara, cuando se pasa el proceso, ¿para qué? Para sembrar.
Los espinos, donde cayó en espinos, ¿era una buena tierra? Por supuesto, simplemente habría que sacar los espinos, arrancarlos de raíz, ¿no? Chachar la tierra, voltearla a la tierra, ¿no? Y se convertía en buena tierra. Entonces, eh, es el mismo concepto que Dios dice, ¿no? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Entonces, es el mismo concepto, es decir, buena tierra simplemente es que un corazón que contrito y humillado. Un corazón que ha sido preparado, un corazón que ha pasado circunstancias adversas, pruebas, cosas difíciles ha pasado, o sus familias han pasado cosas difíciles, de tal manera que eso lo acerca a Dios. Irma, Abichai, llama a tu mamá, por favor. Entonces, buena tierra es eso, la buena tierra. Abichai, está sonando una alarma, un momentito, por favor, no se vayan a asustar. Una alarma de emergencia. Ya listo, ya desconecté la alarma, porque si no puede ocasionar un impacto en el medio ambiente, una explosión nuclear que puede acabar con todo el planeta. No, es una broma, es una broma. Estoy cargando una batería y este sistema tiene un sistema de ¿cómo se llama? De alarma cuando ya se carga la batería. Por eso que suena ti, 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 ti. No sé qué pasaría si la dejo más tiempo. No sé, me imagino que podría pasar lo peor. Entonces, buena tierra podría ser cualquiera de esos, las que están al lado del camino, las que están, ¿cómo se llama? En pedregales, sino que tiene que pasar el proceso adecuado para que se convierta en buena tierra. Es por eso que muchas veces las personas, eh, Jesús le ofreció al joven rico, ¿no? Y él dijo, yo he cumplido desde muy joven con todos los mandamientos, y Jesús lo amó, ¿no? Pero la preparación que busca Dios, ¿no? O para que nosotros podamos aceptar ese llamado de Jesús, es porque hemos pasado por una etapa, ¿no? Una etapa de preparación en la vida. No cualquiera, ¿no? El joven rico tenía todas las cosas a su comodidad para poder cumplir la ley. Es decir, podía guardar el sábado, podría no matar, no robar. Tenía todos eh, los recursos, ¿no? ¿No? Tiene todos los recursos para cumplir la ley de una manera más adecuada o de una manera más fácil, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ahí podemos entender que, eh, pero, 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 cumplía la ley para cumplir, no para que quería conocer a Dios, no porque entendía la interpretación correcta de las escrituras, de la ley. Si él hubiera cumplido la ley, es decir, para conocer a Dios, cuando se encuentra con Dios, le sale al encuentro, le dice, vende todo lo que tienes, ven y sígueme, hubiera reconocido su voz. Es por eso que él no reconoció la voz, ¿no? Más le pareció un maestro, porque le dijo maestro bueno. Más Jesús era un maestro que el Cristo. Más Jesús era un pedagogo que un Dios para él. Más las escrituras simplemente eran un manual de lectura, ¿no? Y pensaba que podía alcanzar la vida eterna cumpliendo las escrituras. Y las escrituras, como dijo Jesucristo, es decir, eh, no es para alcanzar la vida eterna. El único que como puedes alcanzar la vida eterna es con Cristo, ¿no? Y no queréis venir a mí para que tengan esa vida.
Ustedes escudriñan las escrituras creyendo que allí alcanzarán la vida eterna, le dijo a los fariseos Jesús, y no queréis venir a mí para tener esa vida, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Que todos podemos ser buena tierra, sí, por supuesto, todo ser humano es buena tierra, pero acá tiene que pasar un proceso en la cual, ¿no? Tiene para conocer a Cristo, para conocer a Dios. Entonces tenemos ese, ese privilegio de parte de Dios, ¿no? ¿No? Ese privilegio de parte de Dios, de Cristo, que sin Él nada podemos hacer, ¿no? Sin su Espíritu Santo nada podemos hacer. Él es el intérprete de las Escrituras. Él es el intérprete de la palabra. Es por eso que muchas veces la buena tierra, ¿no? Es estar con Él, aprender de Él, aprender de las Escrituras, pero con Él ahí interpretándonos las Escrituras, ¿no? Y esa es la voluntad del Padre, que le creamos a Cristo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer para creer? ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer para agradar a Dios? La obra que quiere que hagan Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces, cuando uno cree en Cristo, es la obra que Dios está pidiendo de nosotros, creer en Él, que Él es Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre hacer la obra del mundo y la obra de Dios. La obra de Dios es creer lo que Jesucristo te diga, porque Él es Dios. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso solamente lo dice Dios, ¿no? Eso solamente Dios lo puede expresar. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como mazar, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, eso lo aprendí del pastor T.B. Joshua. Nosotros tenemos que ver ahí, en la parábola del sembrador, que la semilla, ¿no? La semilla es la palabra, ¿no? Y la tierra es las personas, los seres humanos. Ningún ser humano es desechable, ¿no? Simplemente que no ha pasado el proceso por el cual debe pasar para conocer a Dios, para dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que Dios, por su fruto lo conoceréis? ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Ese es el fruto que todo que conoce a Dios manifiesta. ¿Mm? Perfecto. Uf, hoy sí estoy cansado, cansado. A ver, ¿quieren subir para conversar? ¿Quieren subir para hablar? Manden su solicitud y podemos conversar mientras que voy amasando, ¿no? Y así es como muchas veces la gente desecha a las personas, ¿no? Pero Dios no desecha a nadie. Dios, el Espíritu Santo, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence.
Él es el que convence al mundo. Él es el que convence al mundo. De pecado por cuanto no creen en mí, de juicio porque voy al Padre y no me veréis más, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. Ok, hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios, ¿no? Pueden encontrar Amasando la Palabra en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok y muy pronto en Instagram también. Ok, tengan todos muy buenos días. Hasta pronto en Amasando la Palabra.